pero bueno, ya sé que tú nos vas a ahondar un poquito más en tanto tu presentación como en el tema. Bueno, pues no diré Gracias. grandes cosas. De profesión soy ingeniero en electrónica y maestro en sistemas de información, que no tiene que ver mucho con el tema, pero también en mi juventud fui miembro de la Acción Católica y vamos a ver que la Acción Católica desarrolló un papel muy importante en el tema de la cristiada y pues bueno, como ya lo dijo Marco, actualmente soy presidente del Frente Nacional por la Familia. Entonces vamos a empezar y me voy a permitir compartirles esta presentación. ¿Todos ven la presentación? Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Ahí está. Pues miren, ¿por qué le dimos este título? Porque pues el problema grave empieza en 1917. Digo el problema grave porque, bueno, pues ya conocemos la historia de México, la primera constitución, la de 1857, pues también promovida pues, por los liberales, por el grupo de Benito Juárez, pues también tiene una serie de leyes restrictivas hacia la Iglesia Católica. A todo mundo ha oído hablar de los bienes de manos muertas, donde decían que la Iglesia tenía muchos bienes y que había que quitárselos porque estaban en manos inútiles e improductivas. Después, la historia nos dice que al final del gobierno de Benito Juárez, pues no tenía un centavo el gobierno. La pregunta es, pues si tanto dinero tenía la iglesia y se lo quitaron, pues ¿dónde quedó? Bien, sin embargo, después viene Porfirio Díaz, un periodo de cierta estabilidad, de cierta paz en el país, aunque bueno, pues tenés una dictadura de 30 años, y luego viene el siglo XX. Y empezamos en el siglo XX con una serie de movimientos convulsos, no solo en México, sino en todo el mundo. 1917, pues marca un año crítico, no solo para México, sino para todo el mundo. Tenemos la revolución bolchevique en Rusia y bueno, todo el movimiento obrero, socialista, que se extiende por diferentes partes del mundo. Dicho eso, pues bueno, entenderemos que cuando se reúne el constituyente de 1917, pues se reúnen una serie de personas con maneras de pensar a veces muy distintas y contradictorias, y una gran cantidad de gentes revolucionarios, socialistas. Acuérdense que pues el inicio de la Revolución Mexicana, 1910, pues tenemos a los hermanos, por ejemplo, en Puebla, los hermanos Flores Magón, que pues que son socialistas radicales, ¿no? Entonces, en realidad, pues el constituyente de 1917 es al mismo tiempo una mezcla de muchos mexicanos con buenas intenciones, pero con maneras de pensar muy distintas. Lamentablemente, desde el inicio de la revolución, pues bueno, muchos líderes políticos y líderes revolucionarios empezaron a generar en sus discursos un pensamiento antirreligioso y anticlerical. No sé si influidos por el pensamiento de Carlos Marx, donde dice que la religión es el opio del pueblo, pero bueno, pues finalmente algunos políticos en este país y en muchos otros consideraron a la Iglesia Católica como un obstáculo para lograr el poder y sus fines políticos. Sí, Carlos Marx habla de las superestructuras y entre las superestructuras pues tiene a la iglesia y lo maneja como una institución opresora. Entonces ese pensamiento en los movimientos socialistas y revolucionarios generó este discurso en contra de la religión. Y obviamente en México pues la religión prácticamente de todos los mexicanos, menos los del constituyente, pues era la católica. Entonces, empecemos a analizar un poquito
que quedó plasmado en la Constitución Política de 1917 y que, fíjense, esto llegó vigente hasta 1992. Los artículos que vamos a ver a continuación siguieron vigentes hasta 1992, en que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modificó la Constitución, se reformó el artículo 130, algunas partes de otros artículos, y se restablecieron las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el gobierno mexicano. Entonces, bueno, pensemos, aunque nos han dicho que era que la Constitución del 17 es una de las constituciones más progresistas en su momento, pues bueno, a veces la palabra progresismo, choca un poco con el pensamiento católico. Bien, para empezar, diremos, los constituyentes del 17 no consideraban que existían derechos humanos. Más bien, ellos consideraron que por ser ellos los del constituyente, ellos otorgaban a todos los mexicanos algunos derechos. Y así el artículo primero constitucional empieza diciendo que en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Ya sabemos que hasta este siglo se reforma el capítulo primero, donde se reconoce que hay derechos humanos que el gobierno debe reconocer y no que otorgar como derechos. En el artículo tercero constitucional, me brinco el segundo, pues bueno, en 1917 nos dijeron, oigan, la enseñanza es libre. Ah, pero ninguna corporación religiosa ni ministro de culto puede establecer o dirigir escuelas primarias. Las escuelas primarias particulares deberán sujetarse a la vigilancia oficial. Por eso ustedes, bueno, algunos que tienen mi edad o algunos más jóvenes y que conocieron las escuelas particulares católicas antes de 1992, pues bueno, vivían como escondidas, ¿sí? La educación católica, las escuelas de monjas, fueron toleradas desde 1929 hasta 1992. Es decir, no eres legal, pero pues te soporto porque hubo una guerra y ya no queremos otra. Entonces, ya en el 17 nos decían nuestros políticos, la educación es laica, o sea, carente de toda educación o toda información religiosa. Y se plantea un veto a las corporaciones religiosas y ministros para impartir educación primaria y educación normal. Las corporaciones religiosas no podían tener ni escuelas primarias, ni escuelas para obreros, ni escuelas normales, que es donde se forman los maestros. Y entonces empezamos a tener en las normales, pues generaciones de maestros agraristas, generaciones de maestros bolcheviques, generación, por ejemplo, como los de la normal de Ayotzinapa, donde el maestro salía, sí, cantando de la escuela, vamos a sembrar la semilla del progreso y acabar con el fanatismo religioso. Bien, entonces vemos, todos los mexicanos son iguales, pero la iglesia a un lado. ¿Qué más tenemos? El artículo cuarto. Cualquier persona en México puede dedicarse a la profesión, industria o comercio que le acomode, siempre y que sean lícitos, menos los ministros de culto. Los ministros de cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán sujetos a las leyes que se dicten en la materia. ¿Y cuáles eran unas de esas leyes? Pues bueno, empezaron en algunos estados
a determinar que sí puede haber sacerdotes en este estado, pero nomás los que yo diga. Sí, los sacerdotes son como cualquier profesionista, pero no pueden votar, porque son ciudadanos que no nos conviene que voten. Y bueno, sí es cierto que reconocemos en el artículo cuarto la libertad de ejercer cualquier profesión, pero ¿saben? Hay una malvada iglesia por ahí que los obliga a hacer votos religiosos, a renunciar a su libertad personal. Entonces, como eso es muy malo, vamos a prohibir que en este país pueda haber monasterios y seminarios porque pues no podemos permitir que los muchachitos pues hagan votos religiosos. Dice así, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Entonces, como los sacerdotes tienen que hacer sus votos religiosos, pues entonces vamos a prohibir los seminarios y vamos a prohibir las órdenes monásticas. Entonces, por eso, desde 1917 hasta 1992 quedan prohibidas las órdenes monásticas. Seguramente muchos de ustedes aquí en Jalapa conocen el convento de las Madres que está en Clavijero. Emergencia por incendio en centro Bueno, comercial. si Marco, ¿nos ayudas apagando algún micrófono que esté prendido? Sí. En el foro 6 de la tarde 16. Sí, ahorita Bien. Reina Navas, ¿sí puedes cerrar tu micrófono? Bueno, entonces, perdón, les decía, pues nosotros hemos conocido muchos casas de religiosas, pues donde por fuera parecen casas comunes y corrientes. ¿Por qué? Pues porque estaban prohibidos. Entonces, pues sí vivían adentro las monjitas, pero que nadie se enterara. Entonces, excepto los ministros de culto, que ya vimos que estaban restringidos, no podían criticar las leyes, no tenían derecho a voto, no tenían derecho a asociación política. Por ejemplo, dicen los ministros de culto nunca podrán, en reunión pública o privada, constituida en junta, ni en actos de culto o de propaganda religiosa, hacer críticas a las leyes fundamentales del país, críticas de las autoridades o en general del gobierno. O sea, un sacerdote no tiene derecho a expresarse como ciudadano, ¿sí? Mucho menos a ser votado. Ya sabemos que la iglesia no quiere que los sacerdotes sean candidatos, pero eso no quiere decir que la Constitución les niegue sus derechos. Cualquiera de ustedes puede decidir no ir a votar el día de las elecciones, pero imagínense que hubiera una ley que te dijera, tú no puedes ir a votar aunque quieras. Pues bueno, en el artículo sexto que habla de la libertad de expresión, los sacerdotes no podían hablar de política o criticar a ninguna autoridad. También teníamos el artículo 7 protege el derecho de libertad de prensa. Pero ¿qué creen? Las publicaciones periódicas de carácter confesional, o sea, el boletín de la parroquia o Alégrate, ya sea por su programa, por su título o simplemente por su tendencia ordinaria, digamos, si el Heraldo de México decide el gobierno que su tendencia ordinaria es prorreligiosa,
No podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país o de particulares que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas. ¿Saben lo que está pasando en Nicaragua? Pues precisamente esto que teníamos en nuestra ley desde 1917 hasta 1992. La libertad de asociación política, ya decíamos, pues que bueno, todos los mexicanos pueden asociarse con derechos para ejercer sus derechos políticos. Se prohíben las reuniones armadas para cualquier mexicano, está bien, pero además queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. Nosotros hemos oído que en algunos países existe una tendencia política que se llama la democracia cristiana. Casi nadie sabe que antes de 1917 existió en México el Partido Católico Mexicano. Antes de ser PCM, Partido Comunista Mexicano, PCM era Partido Católico Mexicano. Pero bueno, quedó estrictamente prohibido en nuestra Constitución del 17. Y bueno, la libertad de creencias. Todos en México somos tener libertad, somos libres de creer lo que queramos, pero en los templos o en tu domicilio. Y fíjense cómo todavía hasta la fecha, mucha gente nos dice, si te vas, tú puedes creer lo que quieras, pero en tu casa. ¿Sí? Aquí en la escuela somos laicos y aquí en la escuela no hablas de religión. La religión para tu casa o para tu templo. ¿Sí? Por ejemplo, estaba prohibido usar sotanas en la calle. Por eso todavía la gente, y por ejemplo en España hay muchos problemas por esto, porque hay escuelas católicas donde tienen un crucifijo en los salones o en las escuelas y les dicen, oye, tú no puedes tener un crucifijo en la escuela, eso en tu casa. ¿Sí? Imagínense persinarme frente a un templo simplemente, pues es un acto que estoy haciendo en la calle, estaba prohibido por la Constitución. De hecho, sobre el tema de las sotanas, es chistoso, cuando nos visitó en 1976 Juan Pablo II por primera vez, pues algunos sacerdotes salieron a visitar, a recibirlo, como muchos de los que salimos a recibirlo, a vitorearlo y escuchar sus palabras, y bueno, tenían que pagar una multa de 50 pesos por salir a la calle con sotana. Entonces, lamentablemente, estos artículos de la Constitución, que nunca fueron borrados hasta el 92, pues fueron permeando en nuestra manera de ser y de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, en Argentina está la Universidad Católica de Argentina. Pues aquí no podemos decir, oye, hay una universidad católica, porque estaba prohibido. No podemos decirlo en voz alta. Bueno, pues con todo esto, tenemos también el artículo, perdón, bueno, siguiendo sobre la libertad de creencias. Sí, podías tú creer lo que quisieras, pero los templos, uno, son propiedad del gobierno. Y para operar cada templo debe tener permiso de la Secretaría de Gobernación y debe haber un encargado de vigilar el cumplimiento de la ley sobre disciplina religiosa. O sea, tiene que haber un gendarme. El sacristán tiene que ser como el espía del gobierno que tenía que decirle al gobierno si las leyes se cumplían en ese templo o no se cumplían. La autoridad municipal, so pena de destitución y multa, debe cuidar que se cumplan estas disposiciones en cada templo.
y de vigilar el registro detallado de los templos y de los encargados. Todos los templos son propiedad de la nación, ¿sí? La propiedad, bueno, para empezar, y que eso ahora lo hemos discutido o ha salido en las noticias de la Ciudad de México, pero pues lo mismo decía la Constitución, la propiedad de las tierras, aguas, de los límites territoriales corresponde originalmente a la nación. Y entonces ahora en el Distrito Federal, pues te van a concesionar temporalmente la propiedad de tu casa. Bueno, pueden ser propietarios, decía la Constitución del 17, todos los mexicanos, incluso los extranjeros, excepto adivinen quiénes, la iglesia, los sacerdotes. La iglesia no podrá adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Lo que tuvieren de inmediato en el 17 pasó a ser propiedad de la nación y el gobierno. Perdón, y el gobierno decidirá cuál es su destino. Por eso, si ustedes visitan la Ciudad de México, pues algunos templos en el centro de la Ciudad de México pues se convirtieron en bibliotecas, otros se convirtieron en oficinas de gobierno, ¿sí? Y en la época del 17 o del 24, pues hasta en caballerizas. Templos, arzobispados, curatos, seminarios, asilos, colegios, incluso casas de propaganda religiosa, todos pasaron a ser propiedad del gobierno. Y cualquier nuevo templo en automático también pasará a ser propiedad del gobierno. Los ministros no podrán heredar inmuebles ni siquiera por interpósitas personas. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera tratando de engañar a la autoridad a través de prestanombres. O sea, un sacerdote no podía ser hasta 1992 propietario. No podrán heredar de otro ministro del mismo culto. No podrán heredar de particulares que no tengan parentesco dentro del cuarto grado. ¿Sí? La idea era, pues, restringir a lo más posible a la iglesia y a los sacerdotes. Sí, las instituciones de beneficencia, investigación y enseñanza no podían estar administradas a cargo o a vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas. Por eso es que en México encontrábamos tan pocas escuelas o encontrábamos tan pocas escuelas, pues en manos de sacerdotes, tan pocos hospitales o asilos, orfanatorios, pues en manos de religiosos o religiosas, porque desde 1917 hasta 1992 esto estuvo prohibido. Alguno de ustedes va a decir, no, pero yo sí conozco un asilo que está desde hace muchísimos años administrado por religiosos, o alguien me dirá la Motolinía, o alguien me dirá el Pedro de Gante. Sí, muchas religiosas y religiosos se dedicaron a la educación y algunas escuelas particulares durante muchos años han sido auspiciadas por religiosos o religiosas, pero eran ilegales. ¿Sí? También para ser ciudadanos, adivinen quién tenía calidad de medio ciudadano, pues los sacerdotes. Para ser ciudadano basta con ser mayor de 18 años y tener un modo honesto de vivir. Tiene derecho a votar y ser votado, tiene derecho de asociación político, excepto quienes, pues los ministros de culto, artículo sexto y artículo 55, fracción sexta. En este contexto constitucional, para que me vean un poquito, en este contexto constitucional es que se promulga el 5 de febrero de 1917 la Constitución. Precisamente el día que se celebra
el nacimiento del único santo mexicano que teníamos hasta ese entonces, San Felipe de Jesús, patrono de la Acción Católica. Entonces, ese es el contexto constitucional que nos rige a partir de 1917 y hasta 1992. Una camisa de fuerza que aprisionaba a la iglesia y a los ministros de culto. Pero bueno, pues mientras nos dejen ir a misa y creer lo que queramos creer, pues hay que la Constitución diga lo que quiera. Sin embargo, pues bueno, tenemos el problema de que a partir de 1920, con el aumento de la influencia socialista en México, pues empieza a levantarse voces para luchar en contra del fanatismo. En 1924 toma posesión en 1924 sí toma posesión Plutarco Elías Calles como presidente de la República y empieza a promover otras leyes adicionales todavía más restrictivas de la Constitución. Y lo que dijeron es como acaban de decir en la Ciudad de México, no, lo único que vamos a hacer es alinear la legislación local a lo que dice la Constitución. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, se crea, igual que en Cuba, posteriormente, allá por los 60, la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que ya no le va a hacer caso al Papa, sino que vamos a nombrar a un sacerdote ahí medio trasnochado, José Joaquín Pérez Budar, como el patriarca de la Iglesia Católica Mexicana. Entonces, pues, ¿para qué quieren al Papa, mis mexicanitos? Yo, Plutarco Elías Calles, les voy a poner la Iglesia Católica Mexicana y ahora su patriarca o papa va a ser Joaquín Pérez. En el 14 de junio de 1926, Plutarco Elías Calles publica la Ley de Tolerancia de Cultos, o más bien de intolerancia de cultos, cuyo fin es controlar y limitar el culto católico en México. La promulgación de esta ley, que simplemente ampliaba lo que ya vimos de la Constitución del 17, pues es uno de los principales motivos del inicio de la Guerra Cristera. En algún libro de historia dice que se presentaron ante Plutarco Elías Calles para pedirle que no se aprobara esta ley, que se derogara, y les dijo, pues ustedes tienen dos caminos, el Congreso o las armas. Pues los católicos reunieron 2 millones de firmas para pedirle al Congreso que derogara esta ley y no les hicieron caso. Bueno, pues algunos católicos tomaron la segunda opción, que fue la opción de las armas. Entre las normas de esta ley estaba la limitación del número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes. Bueno, a lo mejor ahora decimos, si tuviéramos un sacerdote por cada 6,000 habitantes sería buenísimo. Pero bueno, en ese entonces era, no te voy a permitir que haya más de uno por cada 6,000. Además, necesitan una licencia expedida por el Congreso de la Unión, necesitan estar registrados ante el gobierno municipal y puede haber reformas al Código Penal para establecer condenas, multas o castigos físicos, cárcel, por el incumplimiento de las nuevas leyes. Y también en los estados, pues empezaron a crearse leyes más restrictivas, como fue el caso de Veracruz y Tabasco, que decretaban que todos los sacerdotes debían estar casados. Oye, pero hacen votos de castidad. Ah, pues si quieren oficiar misa en Veracruz y Tabasco, primero tienen que casarse. Y además tener más de 40 años de edad. No queremos sacerdotes jóvenes. En Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia Católica a operar
con un número mínimo de presbíteros, y en Tamaulipas se prohibió oficiar misa a los sacerdotes extranjeros. Tomás Garrido Canaval, en Tabasco, que fue gobernador por 3 ocasiones, desde 1919 hasta 1934, y que en 1920 también fue gobernador interino de Yucatán, dirigió una política autoritaria basada en el anticatolicismo y con medidas muy radicales. Fundó varias organizaciones socialistas, principalmente su grupo de choque llamado los Camisas Rojas, y inició una persecución contra los católicos, incluido el asesinato de sacerdotes, la clausura de todas las iglesias en Tabasco, obligar a los sacerdotes a casarse o a huir del estado, y todos los sacerdotes que no contrajeran matrimonio, pues eran declarados criminales, fugitivos de la ley, y tuvieron que esconderse para evitar la muerte. El fanatismo revolucionario de Garrido Canaval, pues se refleja en los nombres de sus hijos. Lenin, Zoila y Libertad se llamaban sus hijos. Bueno, el mayor se llamaba Felipe, como San Felipe de Jesús, pero ahí tenía Lenin, Zoila, Libertad. Además tuvo una sobrina que la bautizaron con el nombre de Luzbel, y en su granja sus animales se llamaban Dios, Papa, María y Jesús. Sí, dicen que los tabasqueños ya no decían adiós, decían adiú, para que no los fueran a castigar o a multar. En Tabasco, en los teatros, pues se organizaban obras satíricas burlándose del Papa y los obispos. Garrido Canaval fue senador en 1926, fue objeto de un atentado en la Ciudad de México, supuestamente organizado por organizaciones religiosas, y por eso huyó a los Estados Unidos, donde estuvo poco más de un año. En 1928, siendo gobernador de Tabasco, Ausencio Cruz, inició una campaña para desfanatizar al pueblo. Entonces, pues, ¿qué había que hacer? Pues había que cerrar templos, quemar libros, quemar Biblias, perseguir a los sacerdotes y expulsarlos de todo el estado, y se les prohibió oficiar misa. Cabe mencionar que si bien la Guerra Cristera duró de 1926 a 1929, Erika, si no te gusta lo que estoy diciendo, salte, hace notar tu fanatismo. Yo solo estoy presentando aquí datos históricos verificables. ¿Sí? Qué pena, Erika, que te comportes de esa manera. Gracias de todos modos por estarnos oyendo, y espero que te sea útil esta información. Bien, permítanme, vuelvo a compartir. Pero bueno, ya ven que los fanáticos no se han acabado. ¿Sí? ¿Tú tienes traído tu...? En la Creo época que de ya la Tomás, quité, Gustavo. Siguen los fanáticos. sí, sí, todavía existen. Y todavía hay muchas actitudes en contra de nuestra Iglesia Católica. Pero bueno, Seguro Erika también ha de ser fanática de la Revolución Francesa. sí, yo creo. Bueno, pues ya nos alegró la tarde, Erika. Pero todos estos datos son históricos y comprobables. En Tabasco, pues muchas personas fueron asesinados, en especial en el pueblo de San Carlos, hoy Villa Benito Juárez, donde se llevó a cabo una matanza. Murieron aproximadamente 20 personas y otras fueron heridas. Puede decirse que el culto religioso desapareció de Tabasco durante la época garridista. Y bueno, pues en Veracruz no se cantaba mal las rancheras.
tuvimos aquí como gobernadores fuertemente anticlericales a Heriberto Jara y a Adalberto Tejeda, que nuestro obispo, Monseñor Guízar, pues tuvo que andarse escondiendo de ellos por todos lados. Valga la mención de Monseñor Guízar, que nunca se fue del estado de Veracruz, pero que tuvo que andar escondido a salto de mata por la persecución del gobierno de Heriberto Jara y Adalberto Tejeda. Vamos a continuar después de este rey. Entonces, el 24 de julio de 1926, con el apoyo del Papa Pío XI, los obispos, ante toda esta situación, pues lo que le propusieron al Papa fue decir, oye, pues vamos a suspender por un periodo el culto religioso. Y a partir del 31 de julio de 1926 se suspendió el culto religioso. La iglesia reunió, ya les había dicho, se reunieron 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional que modificara estas leyes, sin embargo fue rechazada. En mayo de 1925, y como respuesta a las presiones del gobierno contra la iglesia, se fundó la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, que inició un boicot contra el gobierno, pidiéndole a las personas que se abstuvieran de pagar impuestos, de consumir productos del Estado, no comprar billetes de lotería, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina, con lo cual se causaron grandes pérdidas económicas para este país. O sea, ahí la gente sí respondió al boicot. Ahora ha habido convocatorias a algunos boicots y prácticamente nadie participa. Ante estas acciones, que son legales y lícitas para cualquiera, el gobierno decidió aprender a quienes organizaran este tipo de acciones. La radicalización hizo que en la zona de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y partes de San Luis Potosí, al igual que en Zacatecas, la Ciudad de México y la península de Yucatán, creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de la libertad de culto. La dirigencia del movimiento, cercana pero autónoma a los obispos, consideró como última opción una salida militar al conflicto en enero de 1927, por lo que empezó el acopio de armas y se empezaron a organizar las primeras guerrillas que estuvieron a cargo de grupos principalmente de campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo y cada vez se unían más personas a la proclama de Viva Cristo Rey y Viva Santa María de Guadalupe, lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. Algunos dicen que este grito o este nombre de cristeros fue un autobautismo. Los propios combatientes se identificaban como cristeros. El historiador Jan Meyer dice que al principio era una expresión despectiva usado por los agentes del gobierno federal para, pues, como si les dijeran fifís ahora. Los cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales, consecuencia de la Revolución Mexicana, y aglutinaron en torno suyo grupos que por distintas razones se oponían a lo que ya para entonces se conocía como el Grupo Sonora. O sea, el grupo formado por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. De hecho, Álvaro Obregón fue presidente de 1920 a 1924. Plutarco Elías Calles, que fue el que radicalizó las leyes en contra de la iglesia, fue de 1924 a 1928. Y Álvaro Obregón iba a entrar a finales de 1928 nuevamente como presidente. Ya se traían ahí un enjuague de sucesiones presidenciales entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles para irse alternando la presidencia del país, haciendo que el sufragio efectivo, no reelección, nada más fuera efectivo
en periodos consecutivos. De hecho, Álvaro Obregón pues, fue presidente electo en 1928 y bueno, fue asesinado en La Bombilla. La cristiada o los cristeros lograron un uso eficaz de los símbolos religiosos y vemos en muchos grupos de estos combatientes, pues la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que la intolerancia sigue viva. La Liga Nacional, por tanto, para la Defensa de las Libertades Religiosas, decíamos, decidió hacer un levantamiento armado a partir de enero de 1917 en Jalisco, expandiéndose a todo el país y a lo que dio inicio a la Guerra Cristera. Aunque este movimiento estaba organizado para empezar en enero del 27, pues bueno, nosotros decimos que la guerra inició en el 26 porque desde antes de que se formalizara empezó a haber la organización de la resistencia y la organización de algunos movimientos armados. La Guerra Cristera oficialmente duró de 1926 a 1929. Algunas estimaciones ubican que el número de personas muertas en un máximo de 250,000 entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. El conflicto religioso se desarrolló principalmente en los estados de Guanajuato, Colima, Querétaro, Michoacán y Jalisco. El gobierno de Calles, para combatirlos, invirtió enormes recursos económicos y materiales. Más de 200,000 soldados fueron dedicados a el combate. Vamos a buscar otra forma. Bueno, fueron dedicados al combate de los cristeros. Y bueno, aquí tenemos historias épicas donde vemos que los cristeros con armas hechizas, con pistolas, fusiles de diferentes calibres, lograban enormes victorias contra un ejército debidamente organizado y armado como era el ejército federal. ¿Por qué? Dios lo sabe. Pero con todo y su improvisación, los cristeros empezaron a lograr grandes logros. Vamos a dejar un poquito de lado la parte armada y vamos a hablar de un líder importante que fue Anacleto González Flores. Anacleto fue un laico, abogado y un dirigente moral de la rebelión cristera que vivió en Guadalajara. Militante y líder de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, además creador de la Unión Popular, fue declarado beato en noviembre de 2005. Veíamos que Anacleto González Flores fue un joven laico, abogado y fue un dirigente moral de la rebelión cristera en el occidente mexicano, reconocido por defender el tema de la resistencia pacífica en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles. Militante y líder de la Acción Católica, fundó la Unión Popular y fue declarado beato en 2005. ¿Sí? Él decía, quiero ser licenciado para luchar por la Iglesia y por la patria. En 1912 se afilió al Partido Católico Nacional, realizó campañas de proselitismo a favor del Partido Católico Nacional en la región de Los Altos y ante la invasión norteamericana al puerto de Veracruz, organizó un grupo de orientación social que se llamó La Patria, Falange de la Patria, para promover la defensa de la nación en contra de la invasión de los Estados Unidos. En cambio, Álvaro Obregón decía que daba gracias a Dios por los benditos fusiles que le daba el general Wilson. En 1913 se estableció en Guadalajara, se inscribió en la Escuela Libre de Derecho. En 1914
conformó algunos sindicatos católicos. Fíjense que esto es importante y que los católicos hemos dejado de hacer, participar en la acción social y en la organización de sindicatos y trabajadores católicos, con el fin de suplir la falta de instrucción ética y religiosa en las escuelas oficiales, que eran laicas. Impulsó la creación de círculos de estudio, de oratoria, de apologética, de periodismo, de materias libres, de sociología, y también, para sobrevivir, impartía clases particulares de latín y de historia. En julio de 1914, las tropas de Álvaro Obregón tomaron Guadalajara. Muchos edificios eclesiásticos, la catedral, el seminario conciliar, el hospital de San Martín de Tours, fueron expropiados por las tropas carrancistas. Pues funda la Acción Católica en 1916, o sea, para hablar de Anacleto me regresé 14 años y volvemos a 1914. En 1916 funda la Acción Católica, ¿sí? Y empieza un trabajo muy arduo en Guadalajara. Permítanme, en diciembre de 1924, ya volvemos 10 años más adelante, el gobernador José Guadalupe Zuno ordenó la clausura del Seminario Conciliar de Guadalajara. ¿A alguien le suena el apellido Zuno? Pues bueno, este señor fue abuelito de la esposa de Luis Echeverría. Para, para oponerse a la avalancha de agresiones sistemáticas del gobierno en contra del cierre del seminario, Anacleto organizó la Unión Popular en 1925. Como órgano de esta misma unión, creó el Seminario Gaudium. Entre tanto, en la Ciudad de México, un grupo de católicos dio vida a la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. En 1926, la Liga, ya habíamos comentado, inició el boicot, manifestaciones públicas de luto, aislamiento y repudio al gobierno, y en 1926, con la Ley Calles, después de haber agotado todos los recursos ordinarios de índole legal y moral, el episcopado mexicano, decíamos, suspendió el culto. A fines de diciembre del 26, Anacleto convocó una reunión plenaria de jefes de la Unión Popular. Los jóvenes, apasionados, incontenibles, pero sin preparación bélica y sin armas y sin estrategias, se dispuso que en los primeros días del mes de enero iniciara una guerra de guerrillas. Anacleto aceptó la jefatura civil de la Resistencia y Miguel Gómez Loza organiza los grupos armados de cristeros que brotaban por todos lados de la región. El apoyo de las brigadas femeninas también fue clave para toda la distribución del material bélico, y podemos ver historias en estos casos donde las mujeres de la Liga, pues en canastos, ahí con su chal, pues salían de madrugada y en los canastos llevaban alimentos y pertrechos militares, municiones para los guerrilleros que estaban en el campo y resistiendo y teniendo el levantamiento armado. El 1 de abril de 1927, los agentes del gobierno aprendieron a Anacleto, a Luis Padilla, a Heriberto Navarrete, a Miguel Gómez, a don Ignacio Martínez, a Agustín Yáñez, a Antonio Gómez y a varios más. Y a pesar de un amparo federal que suspendía o que detenía el juicio que se le iba a iniciar, pues ya desde el Palacio de Gobierno la sentencia estaba dada. El general Ferreira, por órdenes de Plutarco Elías Calles, debía ejecutar cuanto antes a los prisioneros. A las 2 de la tarde, varios prisioneros fueron conducidos al paredón y tras un simulado juicio sumario, acusados del secuestro y asesinato de un ciudadano estadounidense, fueron muertos. Anacleto fue también torturado y fusilado, acusado de asesinar a soldados federales, aunque él encabezaba la resistencia pasiva.
¿sí? En el cuerpo, en el cadáver de Anacleto, pues hubo muchas evidencias y marcas de azotes y tortura. Las plantas de los pies tenían escoriaciones profundas. Una tortura común en ese entonces, pues era quitarles la piel o cortarles la piel de las plantas de los pies, de modo que caminar con las plantas todas pues con la piel levantada, pues era muy doloroso. Otro dirigente de esa época fue Luis Segura Vilchis. Perteneció al Centro de Estudiantes Católicos Mexicanos y a la ACJM. El 13 de noviembre, junto con otros 3 cómplices, hicieron un atentado contra Álvaro Obregón, fallido, se alinearon a su auto, le dispararon y lamentablemente no pudieron matar. Fueron detenidos. Luis Segura Vilchis se declaró culpable, que él había planeado, que él había organizado todo, pero pues el gobierno no estaba conforme. Detuvieron al padre Miguel Agustín Pro, a 2 de sus hermanos, por ser conocidos, amigos de Luis Segura Vilchis, y todos conocemos pues el asesinato, el fusilamiento del padre Agustín Pro por este motivo. Luis Segura, pues se confesó culpable, decía, autor material e intelectual para tratar de evitar el fusilamiento de los hermanos Pro, pero también fue fusilado de manera sumaria junto con el padre Pro, su hermano Humberto y Juan Antonio Tirado. Ya como candidato electo el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue invitado a comer por los diputados de Guanajuato en el restaurante La Bombilla. Y a ese restaurante se acercó un periodista, un dibujante que se llamó José de León Toral. Empezó a hacer caricaturas, figuras de los diferentes políticos que estaban ahí. Se acercó a Álvaro Obregón, hizo una caricatura y después se acercó a mostrársela. Y ya que estaba cerca de él, sacó un arma y le disparó. En ese momento el candidato electo muere y hay quien dice que hay un libro que se llama Las Memorias del Doctor Quirós Cuarón, donde dice, no se explica él si la pistola de José de León Toral tenía solo 6 balas, porque en el cuerpo de Álvaro Obregón aparecieron más de 20 disparos de diferentes calibres. Sin embargo, José de León Toral acepta que él fue a La Bombilla precisamente para acabar con la vida de Álvaro Obregón. En julio de 1927, decíamos, en enero del 27 empieza la guerra de guerrillas, todos desorganizados, con muy buenas intenciones, pero nada de organización. Por tanto, 7 meses después, en julio del 27, los jefes de la Liga contrataron a un general de carrera, el general Enrique Gorostieta Velarde, para dirigir el movimiento armado de los cristeros. Enrique Gorostieta era un genio militar y empezó a ganar batallas y empezó realmente a organizar como un ejército a los cristeros. El general Gorostieta se contrató por 3,000 pesos de oro mensuales, además de que la Liga contrató un seguro de vida en favor de su familia. Respecto del pago de estos sueldos, hay diferentes versiones, pero una de las cosas que fue muy importante fue el escrito del Manifiesto de la Nación del general Gorostieta. Combatió en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, reorganizó y disciplinó al ejército cristero. Impresionado por la gran fe de sus soldados, se convirtió al catolicismo. Cabe mencionar que cuando fue contratado Enrique Gorostieta, si bien era bautizado, no era un católico muy practicante. Sin embargo, su esposa era una mujer de gran fe y luego, al estar involucrado en la lucha, él
reconoce en la persona de sus soldados el valor del cristianismo y se convierte en un católico practicante. Enrique Gorostieta murió en la hacienda del Valle, en Atotonilco, el Alto de Jalisco, en junio de 1929, apenas 19 días antes de la firma de los acuerdos de paz entre el presidente interino Emilio Portes Gil, o sea, al morir Álvaro Obregón, que era el presidente electo, Emilio Portes Gil entra como presidente interino y después es electo como presidente constitucional. Emilio Portes Gil compite en las elecciones en contra de ay, se me fue ahorita el nombre, bueno, y pues por ser el candidato oficial gana, ¿sí? Ay, discúlpenme. Y Emilio Portes Gil pues trata de negociar con algunos obispos el cese al fuego. Y entonces, acercándose a los obispos de Michoacán y al delegado, al delegado apostólico Leopoldo Ruiz y al obispo de Tabasco, Pascual Díaz, llegan a una negociación de paz, de acordar la suspensión del levantamiento armado, pues bueno, al margen de lo que podía haber decidido la Liga y de lo que podía haber decidido Enrique Gorostieta. Aquí esta decisión pues es muy cuestionada. Por un lado tenemos pues el pensamiento de los católicos que dicen que no se justifica el levantamiento armado, que a imitación de Jesucristo pues hay que pues sufrir cualquier oprobio, cualquier martirio, ¿sí? Como muchos mártires de la historia de la iglesia lo sufrieron, incluso el mismo obispo, Monseñor Guízar y Valencia, no era partidario de la guerra armada. Sin embargo, también tenemos casos en la historia donde gracias a la toma de las armas por parte de los cristianos, pues se ha logrado rescatar, en este caso, el poder vivir nuestra fe y el poder seguir practicándola en libertad. Por eso dice aquí Gorostieta, perdón, se oponía a los acuerdos, expuso sus razones en un documento que escribió semanas antes de su muerte y se dice que fue traicionado en una emboscada para que no representara un obstáculo a las negociaciones. ¿Sí? Aquí, bueno, insisto, las negociaciones, pues bueno, es un tema muy cuestionado. Hay quien dice que murieron más cristeros después de la amnistía, después de haber dejado las armas, que durante la misma guerra cristera. Sin embargo, pues esto es evidencia de que en este país los católicos se han ganado el derecho a vivir y a practicar su fe, porque hubo muchos católicos, muchos cristianos, que dieron su vida porque nosotros pudiéramos realmente seguir practicando y viviendo nuestra fe. También cabe mencionar que el mayor problema de esta conciliación o suspensión del levantamiento armado, pues es que Portes Gil y todo el gobierno nunca modificaron la Constitución. Entonces, vivimos durante más de 80 años, perdón, más de 70 años, una religión ilegal y tolerada. Y bueno, es como tener la espada de Damocles sobre nuestra cabeza. No nos cae, pero en cualquier momento nos las pueden aplicar. Y eso es realmente lo que explica a veces por qué en México vivimos nuestra religión como normalmente la vivimos. Quiero leerles brevemente los primeros 3 puntos del Manifiesto de la Nación de Enrique Gorostieta. Los copié literales porque me parecieron asombrosos.
El Manifiesto de la Nación inicia hace más de 2 años, o sea, escrito más o menos en 1927, 28, perdón, 27, hace más de 2 años que el pueblo mexicano, harto ya de la oprobiosa tiranía de Plutarco Elías Calles y sus secuaces, empuñó las armas para reconquistar las libertades que esos déspotas le han arrebatado, especialmente la religión y la conciencia. Durante ese largo periodo, los libertadores, los cristeros, se han cubierto de gloria, y los tiranos no han logrado otra cosa que hundirse más en el cieno y la ignominia, al pretender ahogar en sangre los pujantes esfuerzos de un pueblo que los detesta y que está decidido a castigarlos. Cierto es que no se ha obtenido la victoria final, pues son muchos los recursos materiales con que cuentan nuestros opresores, pero también es verdad que así se ha probado al mundo que el pueblo ha empuñado las armas contra sus tiranos, no movido por un transitorio sentimiento de ira y de venganza, sino impulsado y sostenido por el altísimo ideal. Los libertadores han derramado generosamente y sin medida su noble sangre. La juventud, la edad viril, la ancianidad y hasta la niñez y la mujer han escrito brillantísimas páginas que inundan de gloria a las generaciones que nos sucedan y el triunfo nuestro en esta lucha sangrienta contra la bárbara disolución bolchevique será el cauterio para las Américas y tal vez el principio de la curación universal. Pasó a la historia el valeroso gesto de Serrano y de Gómez, quienes acompañados de un grupo de revolucionarios se enfrentaron a los déspotas en defensa de un ideal que ayer fue bandera y a pesar de disponer de grandes recursos materiales, sucumbieron a los traidores golpes del puñal que en la sombra dirige el tirano, su antiguo amigo Plutarco Elías Calles. Los libertadores iniciaron su lucha antes que ellos, y su desventura, hija de la pérfida traición, no acobardó a las fuerzas libertadoras y al enemigo, y el enemigo ha sido impotente para doblegar su inquebrantable fe. No obstante su pobreza, a pesar de que se les ha negado todo recurso exterior, a pesar de que muchos que deberían estar con ellos les han negado cobardemente su ayuda y cooperación. La actitud admirable de los libertadores es tanto más asombrosa cuanto que han roto con las prácticas y los procedimientos que han seguido en México, cuantos han requerido las armas para defender sus derechos en contra de la autoridad o para satisfacer sus ambiciones. Nuestros guerreros hasta ahora han carecido de jefe supremo, de un caudillo, y no han exigido para combatir contra los opresores de la patria la adopción de un plan. Esto, en un país de incurable caudillaje y en donde los planes y programas son obligado señuelo para los pueblos, es indudable que esas circunstancias han sido una de las causas que han retardado la victoria, pero también demuestran que los libertadores combaten por un ideal firmísimo que inflama su corazón y los sostiene en esta larga lucha. Todo su programa, todas sus aspiraciones han quedado simbolizadas en el rito santo que sintetiza la civilización y la libertad cristianas y las bases fundamentales de la patria y de la nacionalidad. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Finalmente, ya para terminar, quisiera mencionar las secuelas. ¿Qué pasó después de la Guerra Cristera? El lugar de Obregón fue ocupado por Emilio Portes Gil el 1 de diciembre de 1928 y comenzó la larga negociación en la que participó como mediador el embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow. Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. El acuerdo no tomó en cuenta
los 500,000 combatientes del ejército cristero, que para ese momento habían sufrido 25,000 bajas. Tras las negociaciones y ya sin Gorostieta, el gobierno no respetó los términos y hubo una gran cantidad de fusilamientos de todos los que entregaban y deponían sus armas. Decepcionados, la mayoría dejó las armas. Otros, aún bajo la condena de las autoridades eclesiásticas, continuaron luchando durante varios años. Aquella guerra no solo costó 70,000 vidas, sino una caída fulminante de la producción agrícola y la emigración de más de 200,000 personas. En palabras del historiador Luis González y González, fue una guerra sangrienta como pocas, el mayor sacrificio humano colectivo en toda la historia de México. Y en toda la historia de México, que nos ha dejado a nosotros después de prácticamente 100 años, 1924, 2024, una enseñanza que no debemos olvidar. La posibilidad de que ahora podamos nosotros seguir ejerciendo nuestra fe en libertad fue gracias, en gran parte, al levantamiento armado de 1926. Pues bueno, esa es mi participación. Espero que haya sido interesante. Por lo menos fue muy animada con esta gente intolerante que quiso boicotear esta presentación. Adelante, Ethel. No, solo te aplaudía. Muchísimas gracias por toda la información. Muchas felicidades. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, con todo gusto. Yo tengo una pregunta, Gustavo. Sí, Eh, ¿Tú le ves alguna relación a la Revolución Francesa y a la Guerra Cristera en cuanto a las leyes, en cuanto al modo de hacer las cosas, de quitar la religión y poner otras cosas? mira, bueno, podemos ver paralelismos. Digo, son en dos momentos diferentes, pero en ambos casos podemos identificar que se ve a la religión como un oponente. ¿Por qué? Pues porque la religión nos da orden, nos da certeza, nos da un camino de verdad. Cuando la gente quiere imponer su voluntad, a como dé lugar sin importar lo que los demás piensen, o cuando se ve, como en el caso del marxismo, que es una superestructura, que es un opio que hay que eliminar, pues bueno, vienen todas las represiones. Entonces, en el caso de la Revolución Francesa, pues también se da el caso de un movimiento que busca apoderarse o que busca el poder a como dé lugar y derrocar al enemigo, pero a partir del odio o a partir de la lucha de clases o a partir de una situación donde se impone por la fuerza un régimen. O sea, de algún modo también, pues nosotros vemos parte del origen de este anticlericalismo en la organización de las logias masónicas. Las logias masónicas organizan la Revolución Francesa, organizan o están muy metidas en los movimientos revolucionarios en México, ¿sí? Desde Benito Juárez, que bueno, pues es el gran Tlatoani de todas las logias masónicas en México. Entonces, bueno, tenemos esos paralelismos, el buscar quitar la religión de Dios por poner la religión del hombre. Pues sí, sí podemos encontrar paralelismos. Te agradezco mucho, Gustavo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay un comentario de Teresa Mejía, gracias a la presentación y gracias a los cristeros por esta libertad religiosa. Gustavo, yo independientemente de que alguien más se anime a preguntar algo, te agradezco mucho
esta conferencia. Gracias por preparar el tema, la verdad que muy interesante. A mí me da curiosidad saber cómo de repente en el país, digo, entiendo que por ahí, bueno, obviamente fue por ahí de 1900, ¿no? 17, este, cómo de repente pudo haber tantas personas que se agarraron de estas leyes, ¿no? Para hacer tanto daño a la Iglesia Católica, ¿no? Dado que, bueno, pues nuestra fundación en sí fue católica, ¿no? Gracias al Imperio Español. Digo, a mí me trae en referencia a hoy en día, ¿verdad? Que de repente se empiezan a ver muchas cuestiones parecidas a lo que nos platicaste y cómo de un momento a otro quizá gobernantes que han respetado, ¿verdad? De cierta manera, pues nuestra libertad religiosa, se puedan tornar de un momento a otro en bloquearnos todo, ¿verdad? Pues miren, ahora la lucha puede ser distinta, pero podemos ver cómo con el tema de ideología de género en algunos países, pues quieren que en la Biblia se borre cualquier referencia a las condenas que hay a la sodomía, por ejemplo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Nicaragua la persecución del gobierno de Nicaragua, gran amigo de López Obrador en contra de la iglesia. Ha habido obispos encarcelados, ha habido sacerdotes exiliados. Ahorita te doy la palabra, Jaime, nada más comento. Preguntaba Miroslava, ¿a la fecha uno puede persinarse frente a un templo? Sí. Y les decía yo, estas leyes o estas restricciones fueron vigentes hasta 1992. En 1992 hay una modificación al artículo 130 que habla de la libertad religiosa y en consecuencia también se modificaron otros artículos como los que leímos y antes del 92 las peregrinaciones también eran ilegales, insisto, muchas cosas toleradas. Una de las cosas que hizo Portes Gil, pues fue negociar, pero nunca modificar la Constitución. Entonces, al negociar la paz, se toleró durante 70 años a la Iglesia Católica, a las expresiones de fe públicas, pero eran ilegales. O sea, de acuerdo a la ley, no debían existir. Pero en 1992 ya se hicieron las modificaciones y ahora, por ejemplo, persinarse frente a una iglesia o que un sacerdote o un seminarista salga en sotana a la calle, pues ya no es ilegal. Ahora sí, Jaime, adelante. Hola, Augusto. Gracias. Es nada más para hacer una precisión con lo poco que puedo saber, dar mi opinión respecto a la pregunta de Tani. No es que haya un paralelismo exactamente entre la Revolución Francesa y la Guerra Cristera. Más bien, la Guerra Cristera es hija de la Revolución Francesa. Finalmente, si queremos encontrar algún paralelismo en cuanto a movimientos en contra de la Iglesia y reacción de los fieles católicos en gran parte en contra de las logias masónicas, que son las que generaron todo esto, lo podemos encontrar en la Guerra Civil Española. Hay un paralelismo tanto temporal, estamos hablando de una diferencia de 10 años, como en cuanto a resultados y objetivos que se quisieron hacer, en este caso con la República Española y con los socialistas, los comunistas y los anarquistas españoles. Esa es una. La otra, podemos encontrar un paralelismo también temporal y de objetivos en la constitución bolchevique posterior a la constitución del 1917. Son, creo yo, los dos paralelismos importantes. A nivel de leyes, constitucionalmente con la revolución bolchevique, y a nivel de acciones ya concretas, ejerciendo modificaciones constitucionales, como también los hubo en el Estado español previo a la Guerra Civil. El otro paralelismo sería justamente eso, Guerra Civil Española con Guerra Cristera Mexicana. Eso es todo. Sí, es mucho más preciso. Gracias, Jaime. Yo decía, cuando dije paralelismo, pues dije, bueno,
porque es un movimiento que se instauró por la fuerza y que se levantó en contra de, pues bueno, trató de establecer una ideología o una situación política por la fuerza. Sí, a lo mejor la Revolución Francesa puede ser más paralela con la Revolución bolchevique en Rusia, ¿no? En realidad, en la Revolución Francesa no hubo un levantamiento armado de los católicos franceses. Y aunque sí hubo después, dada lo sanguinario que fue la Revolución Francesa, el inventor de la guillotina fue pasado a la misma guillotina. Realmente la Revolución Francesa fue una revuelta tan sangrienta y tan desordenada que muchos de sus organizadores pasaron a cuchillo también, y que se vuelve a instaurar una monarquía con Napoleón, ¿no? Que llega a poner cierto orden. Pero efectivamente tiene razón Jaime, no hay un movimiento o no hay un levantamiento por parte de los católicos de manera particular en contra de leyes que les persigan directamente. Sí, Jaime, ¿ibas a Gustavo, comentar algo? si me permites decirte algo, Gustavo. Sí. Fíjate que si hubo un levantamiento de gente católica en la Revolución Francesa en la región de la Vendée. En la región de Ok. la Vendée dicen que es el primer genocidio del mundo. Ahí hicieron atrocidades como despellejar gente, hacer pantalones con la piel de los hombres, guantes con la piel de las mujeres, amarraban a los sacerdotes y a las mujeres desnudos juntos y los metían en una barca, para que se hundieran en un lago. O sea, de hecho hicieron una película hace poquito que se llama Vencer o Morir, acerca de ese levantamiento de la región de la Vendée por la Revolución Francesa. Ya, no tenía yo el dato. Gracias, Tani. Oye, yo iba a comentar, bueno, me ganó Tani el comentario, te iba a decir eso de la bandera precisamente porque sabía que Tani te iba a decir al respecto de ello. Pero bueno, finalmente la reflexión, y creo que es una reflexión importante para todos nosotros, es que tanto en el caso de la bandera como en el caso de la Guerra Cristera, como en el caso de la Guerra Civil Española y de muchos otros levantamientos en donde se han levantado justamente por violencia expresa en contra de la Iglesia Católica y de todos sus miembros, creo que aquí aplica perfectamente aquella frase que ahorita, por cierto, olvidé quién es el que la dijo, tú seguramente lo recordarás, que la sangre de mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y precisamente parte de esos frutos de estos movimientos ha sido justamente que han salido nuevos cristianos o han salido muchos ejemplos y muchas personas que han estado camino a los altares y que ya están en los altares actualmente. Obviamente con esto no invito yo al martirio a nadie, ni soy apologista del martirio, sin embargo creo que sus frutos, aun cuando el mal ha querido ensañarse en muchas ocasiones, los frutos de Dios persisten y perviven encima de cualquier otro fruto ajeno a Dios y que sea del hombre. Eso es todo. Bien, ¿alguna otra participación? Pues bueno, no me queda entonces más que agradecerles su paciencia, haberme escuchado. Espero que estos datos hayan sido importantes para ustedes y sobre todo tener claro, hubo cristianos en este país que dieron su vida porque tuviéramos la libertad religiosa. Ahora tenemos una nueva situación y como dice Jaime, bueno, pues ni hacemos apología del martirio, ni estamos invitando a nadie a levantarse en armas, pero sí estar muy al pendientes de todo lo que pasa en el país, porque como ustedes lo pudieron ver, sigue existiendo intolerancia, sigue existiendo una agresión en contra de los que practicamos esta fe cristiana y sigue habiendo una agresión muy fuerte en contra de nuestros valores y nuestros principios. Ya hay en México leyes que prohíben
apoyar, orientar a alguien que tenga alguna, alguna indefinición, algún problema con su orientación sexual. Hay todas las facilidades para que cambie de sexo, pero si tú lo tratas de ayudar a entenderse y aceptarse como lo que realmente es, te pueden meter a la cárcel, ¿sí? Si tú no le enseñas a un niño que puede ser niño o niña y eres maestro, quizás te pueden correr. Si tú eres médico y no practicas un aborto en un hospital público, te pueden correr. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles en los que se pone a prueba o obedezco al César, obedezco a Dios. Espero que a todos nos dé la fortaleza el Señor para seguir fieles a nuestros principios y poder vivirlos diariamente en nuestra casa y en nuestro trabajo. Pues Marco, esto es todo. Gracias a todos. No sé si Marco quiere cerrar. Hola, bueno, solamente agradecer. Muchas gracias a todos por asistir y, bueno, como lo dicen, aprender, saber lo que dio ya nuestra historia y bueno, no invitar a la guerra, pero invitar a pronunciarse y a ser activos contra todas esas leyes justas para todos católicos y para todas las personas con valores. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga a todos y viva Cristo Rey. Pues gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Gustavo. Buenas noches.